Bueno, vamos a ver un poco de coevolución. Esta es una clase más o menos liviana, porque no hay métodos de reconstrucción filogenética muy bien establecidos para trazar relaciones coevolutivas. Yo les voy a mostrar un pantallazo general y algunas herramientas que hay. Pero en comparación con las que estuvimos viendo, por ejemplo, en biogeografía, que hay una comunidad grande trabajando con esos temas y software desarrollados y mucho consenso de cómo se hacen las cosas. Entonces hay mucho que trabajar, digamos, en cosas concretas. El tema de coevolución todavía está un poco más abierto, porque es bastante más complicado y tiene muchas aristas adicionales. Entonces, tómenlo como una clase un poco más light que todas las demás, y bueno, y aprovechemos para tratar de hablar un poco más de cuestiones biológicas, ¿no? Yo acá en esta primera imagen les muestro unas mariposas nocturnas con unas proboscis enormes. Y este es un caso que a Darwin le había impresionado muchísimo. Y esto es un fragmento de una carta de Darwin a su colega Hooker, y dice: acabo de recibir una caja de Mr. Bateman con un ejemplar herborizado seguramente de esta planta Angræcum sesquipedalia. Dice, con un nectario, que es un saco hueco, pero digamos con un fondo definido, que se llama nectario, que ahí se ve que acumulan néctar y están hechos especialmente para que las mariposas tengan que meter la trompa y buscar hasta el fondo. Dice, y ¿quién se puede imaginar cómo sería el insecto que chupa de ahí cuando el nectario ese tiene un pie de largo, no sé, como 30 centímetros? O sea, ¿cómo será la mariposa, no? Y él estaba sorprendido de que pudiera existir un insecto de ese tamaño, porque decía que los esfíngidos de Inglaterra tienen proboscis largas como el cuerpo. Entonces, ahí en Madagascar, donde encontraron estas plantas, debería haber unas mariposas o súper grandes o con una proboscis extraordinariamente grande. Y él lo pensaba como una predicción de la biología evolutiva, que tenía que existir esos insectos, y decía, con tanta confianza como los astrónomos buscaban el planeta Neptuno antes de verlo, seguramente por las interacciones gravitacionales. Darwin había trabajado en orquídeas y polinización por insectos, o sea, conocía muy bien todos estos modelos. ¿Qué tal, Sofía? Hola, ¿cómo estás? La polilla esta la descubrieron al final en Madagascar y le pusieron como subespecie de predicta, porque había sido predicha por Darwin. En realidad era una especie conocida ya en el continente del este de África. El tema que
como yo siempre les digo, en estas cuestiones de taxonomía y sistemática, una cosa es describir una especie y otra cosa es que se conozca su biología y que el conocimiento esté accesible para la gente, más en esa época, ¿no? Acá les puse un link de YouTube que muestran, pusieron cámaras a la noche para ver lo que hacía esta mariposa, es impresionante, fíjense el tamaño de la proboscis en estas flores, ¿no? Son realmente impresionantes. Estos esfíngidos tienen un modo de vuelo como de los colibríes, ¿no? Que se mantienen en el lugar. Y siguiendo hablando de coevolución, hay un montón de relaciones coevolutivas entre parásitos y las especies que los albergan. Por ejemplo, en aves, Fahrenholtz trabajaba con piojos, serían parásitos estrictos que son súper específicos de las aves. Los ornitólogos inclusive los usan mucho. O sea, es un tipo de datos que la gente quiere saber. Inclusive uno puede encontrar estos parásitos muertos en colecciones de museos, ¿no? Porque están los pajaritos preservados y buscando entre las plumas encontrás piojitos muertos. Y él en aquella época lo que había logrado inferir era que especies similares de aves tenían especies similares de parásitos y que había grupos grandes de parásitos específicos de ciertos grupos grandes de aves. Entonces, él decía que al estar asociados habían coevolucionado y se habían producido dos filogenias bastante coincidentes. A medida que se diversificaba uno, también se diversificaba el otro. Claro, en 1913, imagínense, las filogenias no se podía saber gran cosa. Cuando Hennig le da tratamiento a este tema en el libro de él de Sistemática Filogenética, él es bastante escéptico de que uno pudiera utilizar a los parásitos como información filogenética en sí. El método parasitológico en sistemática sería utilizar especies o géneros de parásitos como si fueran caracteres para inferir los parentescos de los hospedadores. Como decir, vos lo codificás como un carácter y decís especie tal de parásito presente ausente, y eso lo codificás para tus especies de aves, ponele. ¿Por qué estos sería problemático que fuera un carácter estándar, digamos, en un análisis filogenético, tener esos parásitos? Falta de independencia, quizás. ¿Independencia en qué sentido? Si coevolucionaron, Claro, o sea, los caracteres filogenéticos, o sea, morfológicos que poseen las aves, que causan que sean parasitadas por cierto tipo de parásitos, sería, digamos, ese carácter morfológico, y el parásito no serían independientes entre sí, de cierta manera. Se me ocurre. Vos decís el carácter morfológico, por ejemplo. No sé, puede ser cierta disposición de plumas, algo. De Yo donde no se sé nada agarran de los aves igual. parásitos. Okay. Así que Juan Crapo, no me mates, pero si hay algún carácter morfológico que beneficie cierto tipo de parasitismo, no sería independiente del parásito que ataque esa ave. Ok. ¿Qué más? Está eso también, ¿no? De que un parásito puede pasar
de un bicho a otro, distintos. O sea, Claro, como que se contagian, que no claro, sí. habría, se reinfectan, digamos, se infectan otras especies. Que no Herencia habría, vertical, digamos. claro, ese es el principal problema. Los caracteres normales en un análisis filogenético tienen que ser heredables. Entonces, se usan características heredables intrínsecas. Esto sería totalmente extrínseco y no cumpliría con las reglas de la herencia, por lo menos todo lo que sabemos de biología de parásitos. Pero todavía podría tener bastante congruencia. Pero bueno, eso está por verse. Estos fueron los primeros intentos de tratar de vincular una filogenia de parásitos con una filogenia de hospedadores, ponerlas lado a lado y tratar de inferir qué pasó entre ellos. Si coespeciaron, si hubo un parásito que estaba en un linaje de hospedador y saltó y pasó a infectar otro linaje, sin que sean emparentados estrechamente. O que hubiera un linaje de parásitos que en cierta especie se extinguió, entre comillas, lo que querría decir que dejó de infectar ese linaje de hospedadores, y ahora esa especie de hospedador o no tiene parásitos o tiene otros parásitos que no tienen nada que ver. Entonces, lo primero que usaba la gente era una idea que se le ocurrió a Brooks, y entonces lo llamaron análisis de parsimonia de Brooks. La idea que él tenía era, uno agarraba un árbol filogenético de los parásitos, que acá están puestos con números, y entonces se distinguían la especie 1, 2, 3, 4, 5, y después se distinguían los clados, como decir los géneros. El clado 6, el 7, el 8, el 9. Y eso se representaba en una matriz de caracteres binarios. Sería como representar un árbol en variables binarias. Las especies tienen un carácter que tiene un 1 para la especie y 0 para todos los demás, es esta diagonal de unos, y después este clado 6 une a los parásitos 1 y 2, tiene un 1 para el 1 y el 2 y 0 para todos los demás. El 4 y 5 está el 7, el 8, 3, 4 y 5, y el 9 para todos. Sería una representación binaria. El paper que yo les pongo acá, en realidad lo hacía para áreas, porque era el problema análogo de trazar áreas que se estaban separando por aparición de barreras geográficas, como si fuera un árbol, con las especies que vivían ahí. Entonces, en esa época se trataba de utilizar un método similar para los dos casos, tanto para historia de especies sobre áreas, como para historia de parásitos sobre hospedadores. Después, lo que hacían es armaban una matriz y a las especies de hospedadores le codificaban, le metían estos caracteres que habían armado antes. No les pido que lo entiendan porque esto lleva tiempo entender cómo sería asignar estos códigos binarios. Yo cada vez que lo tengo que ver, tengo que leer el paper de nuevo y me cuesta un Perú entenderlo otra vez. Solo les cuento qué era lo que se trataba de hacer.
Entonces, se hacía una matriz de hospedadores, que eran las líneas, y acá le metían esos caracteres de parásitos, tanto las especies como los clados, y después se hacía un análisis sobre el árbol de los hospedadores, ahora hay otro árbol, y se mapeaban los parásitos como si fueran caracteres. Entonces, acá convenientemente los árboles son idénticos. Entonces, el parásito 1 es una adquisición del hospedador A, el parásito 2 del hospedador B, y como el parásito ancestral 6 estaba en el ancestro de A y B, seguramente coespeciaron en este nodo. Y convenientemente acá hubo coespeciación de parásitos y hospedadores. Esto lo mapeaba con un análisis de parsimonia de Fitch, o sea, da lo mismo ir de 0 a 1 que de 1 a 0. Y la idea era esta, era mapear los caracteres de parásitos sobre el árbol de hospedadores y leer la historia de adquisición y pérdida. Una pérdida sería como cuando vos esperás que esté el 2 y no está, como que hay una reversión y cosas por el estilo. Yo no me voy a meter a la que tratan de entender cómo se hace, porque es al cohete, porque no funciona. No funciona porque los eventos que suceden en la evolución de parásitos sobre hospedadores son bastante diferentes de los eventos que Fitch optimiza. Fitch lo que hace es herencia vertical y va a minimizar pasos, y esos pasos van a ser transformaciones de 0 a 1 sobre las ramas. Brooks escribió un montón de papers tratando de explicar el paralelismo entre los cambios optimizados con Fitch y lo que sería una especie de análogo de los eventos que sufrían los parásitos sobre los hospedadores. La verdad que no lo logró. Y esto no funciona porque es una analogía. Vos no podés aplicar un algoritmo para minimizar transformaciones de caracteres heredables a un problema donde tenés otro tipo de eventos, incluyendo transferencia horizontal, o sea, que un linaje de un parásito infecta a un linaje de un hospedador y no tiene nada que ver. Eso Fitch no te lo modela bien. Y lo mismo con los demás eventos. Este es el último de los trabajos de parsimonia de Brooks, donde están estas figuras y los muestran así con mucho detalle. Y este es el paper donde le pusieron la lápida final a esto, donde muestran que no hay manera, que no anda ni para atrás. Entonces, si les interesa, los pueden leer, pero ya les digo, es más por un interés histórico que porque lo vayan a aplicar. Hubo ideas similares en biogeografía también. Como yo les decía, y aplicar caracteres binarios para ausencia, presencia de áreas y optimizar con Fitch, tampoco van, no funcionan. Entonces, lo que sí ha funcionado es tratar de pensar los eventos que tienen sentido en este modelo biológico y hacer un algoritmo ad hoc.
¿Se acuerdan cómo en biogeografía la gente que terminó resolviendo el asunto son los que dijeron, hagamos los eventos biogeográficos como dispersiones, ampliación de rango geográfico, extinciones locales, vicarianzas parciales, especiación simpátrida, todo con palabras que tienen sentido en biogeografía y modelándolos de una manera adecuada. Bueno, acá hicieron, el campo empezó a avanzar cuando la gente se sentó a hacer eventos que tenían sentido para parásitos y hospedadores. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Nosotros, acá se está graficando en negro la filogenia del hospedador. Y en azul y rojo, linajes de parásitos. Y cuando los árboles son coincidentes, tanto en topología como en tiempo, sería un evento de coespeciación, ¿no? Por ejemplo, en este árbol, cada vez que especie el hospedador, también especie el parásito. Y van todos alegremente haciendo la misma filogenia. Pero luego hay otras cosas. Hay transferencias de un hospedador a otro. Están puestas como unas flechitas. Estas flechitas van de un linaje a otro linaje. Tenés duplicaciones, que son estas donde un linaje de parásitos que venía en rojo especia en el mismo hospedador y produce dos linajes de parásitos. Ahora hay dos especies viviendo sobre el mismo hospedador. Por eso se arma un linaje azul nuevo. Después están las extinciones de linajes de parásitos. Bueno, todos estos eventos ahora sí tienen sentido en lo que sucede en biología de parásitos y hospedadores. Acá marcaron en amarillo nodos conflictivos topológicamente. Este paper tiene una revisión, yo creo que es más o menos la última de estas técnicas, y más o menos se entiende. Fíjense, acá muestra dos casos donde hay congruencia topológica perfecta. Fíjense, el árbol de los hospedadores y el árbol de los parásitos. En los dos casos son idénticos. Entonces, como les decía, en este caso hay coespeciación todo el tiempo. Las filogenias son coincidentes. Este caso está puesto a propósito para mostrar que si bien la topología coincide, los tiempos no cuadran, porque para el momento, los parásitos son mucho más jóvenes. Para el momento en que se empiezan a diversificar los parásitos, ya existían todas las especies de hospedadores. Entonces, por más que coincidan las topologías, la única manera de trazar la historia de esto es mediante infecciones. O sea, el parásito ancestral vivía en alguna de las especies de los hospedadores, o en varias. Después se fue diversificando y fueron infectando otras especies. Y si vivían varias especies, algunos fueron dejando de vivir en varias especies, al final quedaron uno en cada una, llegando al patrón observado de la asociación que uno ve hoy día al poner los árboles. Lo único que ve uno es la especie actual con el parásito actual. Los ancestros es lo que hay que inferir. Entonces, acá pasa algo, como yo les decía, en biogeografía histórica, ¿no? Que a vos te puede dar que la topología del árbol filogenético
coincide con la separación de las placas continentales del supercontinente Gondwana, pero hasta que no te fijas en los tiempos de divergencia no podés estar muy seguro de que eso sea un fenómeno de vicarianza. Porque si las divergencias son súper recientes, esos continentes estaban todos ya separados y no se trata de vicarianza, se tratan de dispersiones. Para hacer una analogía entre estos dos modelos. Y acá hay algunos ejemplos con distinto grado de incongruencia. Y en este que hay una incongruencia moderada, diríamos. Fíjense que esta parte del árbol calzan bastante bien, calzan también las épocas, entonces parece que hubo coespeciación. Acá ya es un poco distinto, entonces hay que plantear algunos eventos distintos para emparejar una filogenia con la otra. Y acá calzan un poco menos. Bueno, estas dos especies calzan topológicamente, pero el tiempo no. Entonces, al final, la historia va a ser no una reconciliación de ambas historias, planteando eventos especificados en esta tabla. Ahora, no es para nada trivial trazar esta historia única. Acá yo se las muestro porque ya está dibujada. ¿Cómo se imaginan que funcionarán los algoritmos para comparar estos dos árboles y producir eventos sobre las ramas? En términos generales, no digo en detalle. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿O qué tratarían de...? Sí, decime. No, un pensamiento muy básico, pero asignar costos a los eventos. O sea, que los eventos tengan distintos costos y de alguna manera tratar de minimizar esa cantidad de costos, o sea, los eventos más costosos. Tal cual. Sí. Claro, como hay miles de reconstrucciones posibles, uno podría tratar viajes de parásitos, hospedadores todo el tiempo, y serían infinitas las posibilidades. Lo primero que se hizo es un tratamiento de parsimonia donde se le dan costos a los eventos y se tratan de minimizar. Una consulta con esto. O sea, yo lo que noto acá es que, a diferencia del análisis biogeográfico, en el cual, bueno, uno tiene ciertas restricciones, pero son un poco más sencillas, me imagino, como la restricción de, bueno, no usar una isla que no haya aparecido. Acá directamente lo que tenés es que plantear transformaciones, pero no puede tener costos fijos porque tiene que tener un costo asociado a qué tanto, digamos, qué tan congruente es con la filogenia del parásito, digamos. O sea, no sé si lo estoy entendiendo del todo bien, porque yo no puedo proponer, digamos, un evento, no sé, de shift, si la filogenia de parásitos me dice que no hubo ningún shift, digamos, por ejemplo. Bueno, podría haber hecho colonizado un hospedador y después haberse extinguido en ese hospedador y vos no lo ves más. Pero... Claro, me imagino que por ahí acá la asignación de costos va a ser un poco más, no sé, complicada, digamos, debe ser algún tipo de función que vea qué tan, no sé, probable es que se haya dado tal proceso, viendo la filogenia de los parásitos, por ejemplo, me imagino. Sí, No sé. bueno, está el requerimiento de que el clado de hospedador tiene que existir para que ocurra la infección, digamos. Pero Sí, también. hasta ahora lo que hay son de parsimonia, no hay de probabilístico que yo sepa. Yo pensaba que iba a ser todo probabilístico. Sí. Por lo menos que yo sepa no está bien desarrollado.
Esto es un paper de Page que él hizo, Roderick Page hizo uno de los primeros programas para analizar este tipo de cosas, y acá en esta plancha mostraba los tipos de eventos. Coespeciación ya lo vimos, o sea, se produce una divergencia en los parásitos que es congruente con la divergencia del hospedador. Acá habría especiación independiente del parásito. Hay dos especies para el mismo hospedador. Este es el caso inverso, que especiaron los hospedadores, pero comparten la misma especie de parásito. Acá ya se empiezan a mezclar un poco más. Acá hay extinciones. Acá hay colonizaciones. Bueno, ya todo esto entra en el terreno de lo engorroso y complicado. Y esto era lo que decíamos sobre que los linajes tienen que ser contemporáneos para que haya una asociación que tenga sentido. Y acá se complican las cosas, porque si vos tenés un linaje que viene así, este puede infectar acá, pero este de acá no puede ir a infectar al ancestro porque no coexistían. Entonces, esta transferencia, la número 2, está prohibida, digamos, o debería estar prohibida en un algoritmo que esté bien hecho. Y esta número 2 está bien. Fíjense que son las mismas topologías, están cambiadas las edades relativas. Pero esta ahora, la número 1, con esta nueva longitud de ramas, implicaría que este linaje ancestral infecta a una especie que en ese momento no existía. Eso como que avanzaría en el tiempo, eso también debería estar prohibido. Y esto complica las cosas de los cálculos. Y esos algoritmos son re complejos. Cuando ya tenés transferencia horizontal, parece que demostraron que es un problema NP completo en este paper. Pero bueno, hay implementaciones y hay un software que hace estas cosas y que inclusive toma en cuenta los tiempos de divergencia. Yo les voy a mostrar cómo se ven las salidas de esto. Esta era la aplicación original que hizo Page en el programa que se llama TreeMap. Y esta es la que hay ahora, que entiendo que es la más moderna, en el programa Jane. Y lo que se hace es que se le asignan costos a las duplicaciones, transferencias horizontales y especiaciones de uno sin que se especie el otro. Y también a las extinciones, o sea, las pérdidas. Y el programa lo que va a hacer son reconstrucciones. Son reconstrucciones históricas igualmente óptimas. ¿Se acuerdan cuando teníamos optimizaciones ambiguas? Que daba lo mismo que sean dos convergencias o a uno, o que cambia a uno y que después se pierde y cambia a cero otra vez. Bueno, acá hay una salida donde muestran varias alternativas, en este caso son 6 alternativas del mismo costo. En este caso es costo 11, por cómo le han puesto los costos. Acá seguramente pusieron gratis las coespeciaciones. Y no sé, hay que ver cómo pusieron los costos. Creo que son uno para duplicación, uno para switching y 2 para pérdidas, o algo así. Y acá estaría el mapeo con las flechitas como transferencia horizontal. Perdón, Martín, que te interrumpa de vuelta, porque creo que me sigue la misma duda. Digamos, acá yo estoy optimizando sobre una topología clara, que es la de los hospedadores. Las dos topologías Pero, están fijas. claro, o sea, este programa
estos eventos les asigna una probabilidad, pero adicionalmente tiene que llegar a un resultado que sea que resulte en la misma topología que veo de mis parásitos, Sí, ¿cierto? los datos son dos topologías datadas especial. Y el otro dato es qué especie de parásito vive en qué especie de hospedador. Las asociaciones entre ellos. Y lo que hace es distorsionar uno de los árboles para acomodarlo sobre el otro. Claro, claro. Me imagino que debe tender a distorsionar el de parásitos. Se me ocurre que deben tener una evolución menos independiente que los hospedadores. Más dependiente, digamos, la filogenia de parásitos de la de hospedadores que al revés. Sí, no sé cómo sería la simetría de eso, hay que pensarlo, si vos pudieras hacer uno y lo otro y te diera lo mismo, sí. Hay que pensarlo bien. No sé si vos podés pensar una transferencia de hospedador a un parásito. ¿No? Creo que no. Debe tener sentido, pero habría que pensarlo. Este es el ejemplo clásico que usan siempre en estos programas, que es una... Page trabajaba con piojos, me parece. Entonces, él trabajó mucho con este modelo que eran la filogenia de unos topos y la filogenia de los piojitos. Y que dentro de todo tienen coincidencias, ¿no? Esas dos especies hermanas están juntas y están en la misma especie, pero esta especie tiene dos parásitos que no son tan cercanos entre sí, y esta también. Y entonces, así a ojímetro se ve que hay cierta congruencia, pero también se empieza a hacer patente que no es muy perfecta. Y bueno, esto es entonces el tipo de historia que se busca en esto, ¿no? En este caso hay 6 reconstrucciones, le han puesto costos, o sea, este es el criterio que se está aplicando, ¿no? Se le da un costo cero, por ejemplo, a las coespeciaciones y se trata de minimizar los costos sumados del resto de los eventos. Y al final te quedás con historias evolutivas alternativas y que deberían ser igualmente parsimoniosas. Estoy dando la idea general, ¿no? No, por cada reconstrucción, si vos contás tantos eventos y por el costo de cada evento y se suma y te da el score final. Los casos reales, después, digamos, estos casos de parásitos están geniales para los libros de texto y para las primeras aplicaciones. Ahora que se reconstruyen las filogenias con mucho más terminales, la cuestión está un poco más embarrada, bastante más embarrada. Esto es un caso clásico que siempre se quiso trabajar, que eran los árboles Notophagus, con unos hongos parásitos, que son los Citaria, que son los que hacen las agallas. ¿Vieron cuando van a Bariloche que encuentran estas agallas en las ramas y en el piso? Bueno, las hace un hongo y como hay muchas asociaciones especie contra especie, había mucha expectativa de trazar la filogenia de los dos y reconstruir cómo había sido la ecoevolución. Además están en áreas geográficas interesantes, son todos de los bosques del hemisferio sur.
Y como ven en lo que es este mapeo, está bastante cruzada la cosa. Cuando hacen las historias coevolutivas, tienen algo de coevolución, pero está bastante embarrado. Y esto es algo que se ve una y otra vez, ¿no? En estos casos reales, que son bastante más complejos de lo que se esperaba. ¿Cómo deciden más o menos si lo que están obteniendo? Porque estos métodos siempre te van a devolver algo que, bueno, tiene un costo mínimo. Pero, ¿cómo decido si lo que me está devolviendo me muestra que sí hubo coevolución o no tiene nada que ver? Si es una reconstrucción razonable, digamos. Claro, como Y va a es depender un poco de plausible. lo razonable que sean los costos que les pongas vos, ¿no? Supongo que si los parásitos es común que la misma especie infecte a varias especies de hospedadores, uno le podría un costo menor de transferencia horizontal de repente, porque uno ya ve que infectan a varias especies. Eso sí, el yao yao, como insecto común en los coihues, sí. Pan de indio le decían, sí, claro, se comen eso, tal cual. Si están muy cruzadas es bastante difícil entender. Pero bueno, son fenómenos, modelos biológicos lindos, interesantes, y está bueno tener un método que te permita ver este tipo de asociaciones. Este es un caso de libro también, que es el de pares de, en realidad son poblaciones genéticamente estructuradas de dos especies de mariposas heliconium. Y una tiene feo gusto, y los pájaros se ve que no se las comen, no son, las escupen, son horribles. Las otras no, son perfectamente comestibles, pero como viven en los mismos lugares, imitan a las otras, tienen una protección de un mimetismo mulleriano. Y cuando se fijan en las áreas geográficas donde viven estas mariposas, hay muchísima coincidencia. Acá en celeste está puesto un morfo de una de las especies y el morfo correspondiente a la otra, y habitan en los mismos lugares. Y es un caso biológico súper interesante. Y realmente hay algo que evidentemente estaba funcionando, o sea, la presión de selección mantiene estas similitudes de mimetismo muy bien. Y esto es un caso de libro, pero nunca se había estudiado en detalle qué había pasado, si es que había habido una coevolución o qué. Entonces esta gente lo puso a prueba en este paper que les pongo acá. Hicieron filogenias datadas de estas poblaciones de mariposas usando métodos de coalescencia, porque no están genéticamente aisladas, ¿no? Hay cierto flujo génico entre esas poblaciones. Y como ven, la topología es bastante coincidente entre las dos especies. Y esto sería con las filogenias datadas. Y los tiempos además coinciden bastante bien. Ellos
se imaginan que es muy difícil encontrar fósiles dentro de la misma especie, ¿no? Lo que usaron son tasas de sustitución para hacer la filogenia datada, o sea, calibraron con tasas de sustitución de este marcador COI, y eso lo infirieron de una filogenia previa más grande para la misma familia, que ahí sí habían usado fósiles, y calcularon una tasa general para esa familia de mariposas. Y bueno, al aplicar estas técnicas que yo les mostraba hace un rato, tienen 8 codivergencias de las 11 posibles y algunas duplicaciones seguidas. Acá, por ejemplo, esta especie que estaba asociada con un linaje de acá saltó a otro linaje de por acá. Y esta saltó a este de acá. Entonces, este es el tipo de resultados más detallados que muestran lo que habría pasado en la historia de estas poblaciones, que no es una codivergencia perfecta. Y está súper bueno tener esto, ¿no? Porque si vos estudiás estas poblaciones de estos lugares, con estas técnicas sabés que no es que tiene un ancestro común mimético muy cercano. En realidad el mimético de esta viene de un linaje distinto. Este es un paper donde muestran un caso parecido con nematodes y ratones. Y yo no sé bien cómo es el resultado, pero lo que les quiero mostrar acá es que acá está puesto el linaje de ratones, que son 1, 2, 3, 4 especies, pero al tener un montón de datos de los nematodes parásitos, ya ven que la historia es bastante más rica y compleja, porque acá este ratón, que está ampliamente distribuido geográficamente, tiene un montón de linajes de nematodes que los están infectando y que tienen cierta estructuración geográfica. Y acá, bueno, los parásitos de este ratón en realidad vienen de un linaje que infectaban a este otro ratón. Y geográficamente en África se ve que todos salen de un linaje de nematodes que venía de Europa. Fíjense que acá están combinando las dos filogenias y además la distribución geográfica, ¿no? Y se ve que hay una señal. Yo no sé si acá uno puede sacar fácilmente los eventos de contagios, pero se ve una historia súper interesante. Y por último les voy a mostrar algo que es para mí una de las favoritas, que es el caso que ustedes vieron la filogenia de estas hormigas cultivadoras de hongos, con Andrés, en el paper de filogenias datadas. Y es un caso fascinante, ¿no? Uno dice, hormigas negras, es la hormiga más común. Son un tesoro de la biología estos bichos. Fíjense que en este modelo tienen las hormigas, los hongos que cultivan las hormigas, tenés hongos parásitos de esos hongos, y después tenés bacterias antifúngicas que están ahí en los nidos. Este paper trata de los primeros 3. O sea, es un modelo coevolutivo increíble.
Esta es la filogenia de los hongos parásitos de los hongos. Y estas son las 3 filogenias de las hormigas, de los hongos que cultivan las hormigas y de los hongos parásitos de los hongos. Y si ustedes los miran, hay un patrón, ¿no? Por lo menos las hormigas cortadoras de hojas coincide un montón. El grupo hermano también. Y acá no sé si es un grupo monofilético o un grado de formas que van surgiendo escalonadamente. Y el grupo hermano de todos estos tiene algo también. Claro, así puesto con estos terminales se ve bastante prolijo. Cuando la gente empieza a ver las filogenias con todas las especies, les da algo como esto, ¿no? Las rayitas de colores son las asociaciones, están coloreadas según los clados, y acá están los hongos y las hormigas, y fíjense que hay bastante coincidencia entre la hormiga y el hongo, las hormigas de este lado, los hongos de este, salvo, ¿no? Estas hormigas de este lado están cultivando un hongo que viene de otro linaje. Y todas estas cultivan este linaje de hongos. Y así. Esto es un sistema genial, es impresionante. Yo creo que es el sueño de la biología evolutiva, ¿no? Llegar a desentrañar este tipo de historias. Sí, me acordé que hay un caso de hormigas que son esclavistas de otras. Entonces, tienen como, no sé, un químico o algo que las vuelve bobas. Entonces hacen que trabajen para ellas, le cultivan el hongo a ellas y después matan a toda la colmena. Es impresionante. Tremendo. Sí. Pensé en eso cuando vi que salta de golpe, como que tienen esas adaptaciones de comportamiento que son loquísimas. Claro. Son geniales las hormigas. Y acá hay una historia, ¿no? De uno de los resultados que tenían ellos. Es que los hongos cultivados tienen una buena correspondencia con los clados de hormigas, pero acá están optimizando un carácter de vida libre y cultivado. En negro es vida libre. Porque acá están poniendo los hongos asociados con hormigas, pero después, cuando ellos usan las secuencias de ADN de estos hongos y hacen un blast, por ejemplo, para traer otros hongos que ellos no estudiaron, que la gente los conoce porque lo conocen la gente que trabaja con hongos, pescan un montón de parientes cercanos que ellos no estudiaron, pero están en la base de datos de los marcadores que se usan para filogenia de hongos. Y acá lo que se ve es que las hormigas han estado cultivando hongos y aparentemente tomando hongos de vida libre múltiples veces. ¿No? ¿Entienden? Este es un proceso de domesticación que tal vez sea independiente de este y de este otro. Y este es otro resultado cuando tratan de ver las relaciones temporales entre estos grupos. Y en ciertos grupos les da más o menos
estos son millones de años del origen de ciertos clados de las hormigas y de los hongos. Y acá están puestos los orígenes, y en algunos casos hay coincidencias, pero en otros nada que ver. Las hormigas están usando hongos que son mucho más recientes, y ¿cómo es esto? La hormiga es más vieja, el hongo más nuevo, sí. Se ve que son, no es que codivergieron ni nada de eso, hace poco están cultivando estos hongos. O sea, no hay una correlación perfecta entre los tiempos de origen. O sea, son historias bastante complicadas. Yo les decía, esta iba a ser una clase liviana. En efecto, es una clase liviana. Estamos viendo la complejidad de tratar de asociar dos historias, ¿no?, representadas por dos árboles filogenéticos. Y lo que les mostraba hoy son los esfuerzos de tratar de reconciliar ambos árboles filogenéticos en una hipótesis histórica común para los dos. Y lo importante de esto, creo, es tener conciencia de que las analogías de caracteres con especies o parásitos con áreas, con caracteres, no funcionan. Esto hay que plantearse los eventos que tengan sentido biológico en el modelo que se esté estudiando. Y que el eje temporal es algo fundamental para esto, ¿no? Porque si se asocian dos historias, no solo se tratan de asociar las divergencias en cuanto a topología, sino en cuanto a momentos históricos, ¿no? La escala temporal es fundamental. Y esto es algo que nosotros lo aprendemos por experiencia y leyendo cómo son los casos reales de investigaciones de procesos coevolutivos o biogeográficos complejos, es que cuando uno trata con muchas especies en un grano muy fino, ahí encuentra historias mucho más complejas, mucho más ricas de lo que tal vez uno se imaginaba, y a la vez mucho más interesantes, ¿no? Porque están pasando cosas que tienen sentido a nivel biológico, ecológico, geoclimático. No, ustedes veían, seguramente cuando hablaron de la historia de las hormigas, que también es importante los momentos en que cambian los paisajes abiertos, el origen de las grandes extensiones de pastizales, y cómo se diversificaron estas hormigas también, ¿no? Entonces, nosotros vamos a seguir con las teóricas, con la materia en los TPs. Las teóricas terminamos, y bueno, quería poner como mensaje final esta idea de apreciar la complejidad de los casos reales y de las historias ricas e interesantes como un desafío y una oportunidad para poner juntos un montón de ideas de la biología comparada y la ecología y la historia geológica en historias interesantes desde muchos puntos de vista. ¿Consultas? ¿Comentarios? Muy buena la clase, muy divertida. Ya que no tenía mucho contenido, por lo menos traté de poner cosas de bichos interesantes, che. Y buenos ejemplos. El de las hormigas es un clásico, no falla. Las hormigas son geniales. Sí, la verdad que sí. Yo prefiero las abejas igual, pero las hormigas son geniales. Sí.
Los parasitoides también son geniales. Ah, sí, tal cual. Sí, ¿no? Sí, sí, hay unos muy interesantes.